Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Les saluda Rebeca Gobea. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. El tema que vamos a estar topando el día de hoy es acerca de mi proceso ministerial. ¿Por qué decidí hacer este video? Bueno, muchas personas no conocen el proceso que yo tuve que pasar desde muy pequeña, todo el precio que tuve que pagar para poder estar donde estoy, y el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto, así que sin más, empecemos. Como algunos ya conocen, yo vengo de un hogar cristiano. Mis papás se conocieron dentro del Ministerio de Alabanza. En esa época ellos servían al Señor por medio de la alabanza, ellos cantaban, entonces se conocieron, bueno, luego se casaron, luego tuvieron hijos, entre ellos pues yo, que soy la mayor, y bueno, desde muy pequeña yo iba a la iglesia, me llevaban a la iglesia, decidí servir al Señor por medio de la danza a los 5 años. Recuerdo que yo la molestaba mucho a mi mamá que me metiera por favor a la danza, que quiero aprender danza, que me meta al ballet, que yo quería estar ahí. Y bueno, tanta insistencia, ella decidió meterme. Luego de esto pasó algún tiempo y Dios comenzó a abrir muchas más puertas a mis padres. Dios comenzó a ensanchar más el ministerio. Mi mamá primero fue líder de alabanza, luego pasó a ser líder de danza y después en un tiempo determinado la pusieron como pastora de danza. Muchos dirán, ay sí, Rebeca es palanqueada porque la mamá es la líder, o a Rebeca le hacen hacer tal cosa o cierto rol en la iglesia o en la danza porque la mamá es la pastora. No, están definitivamente equivocados. Mi mamá me dio una gran enseñanza y tuvo una excelente escuela, muy exigente, sí, eso es verdad, a veces como que chuzo. Fue bien complicado pasar por ese proceso. Entonces yo tuve que pasar por mucho, aunque ustedes no lo crean. No es que fue, ay, sí, rápido, me pusieron como líder, me pusieron como maestra, no. Cuando yo era pequeña, yo ya tenía como que todo organizado en mí, ya sabía lo que quería en Dios, ya sabía lo que tenía que hacer, o lo que yo sentía en mi corazón, servir a Dios. Entonces yo le decía a mi mamá, era chiquitita, le decía, yo quiero ser la maestra de las niñas, ponme como maestra de niñas, quiero enseñar, quiero liderar. Y mamá siempre me decía, espera en el tiempo de Dios, ponte a orar. Y sí, porque realmente era pequeña, ¿qué podía hacer ese cargo? Pero yo ya tenía en mente lo que quería hacer. Y ya quería hacerlo porque me gustaba mucho, amaba mucho lo que hacía, me gustaba servir a Dios y me gusta servirle a Él. Entonces recuerdo que naturalmente era como que Dios ponía mi corazón y de cierta manera espontánea se daban las cosas, porque a veces estábamos en tiempos libres, en horas libres, todas éramos chiquitas, las niñitas, y a veces yo le decía a las niñas, niñas, vamos a ensayar, niñas, hagamos esto, hagamos lo otro, miren, saqué un paso, miren, hagamos esta danza, y todos me seguían, era como natural, o sea, el liderazgo siempre lo llevé desde muy chiquita en la sangre, y era algo que todo el mundo me quería seguir. Era chiquita, era pequeña, y las niñas que estaban ahí de mi misma edad siempre estaban ahí atrás mío, queriendo aprender, queriendo ser instruidas en un tiempo libre cuando ya se acababa el ensayo. También recuerdo que muchas veces yo le enseñaba las danzas a las grandes. Muchas veces Dios ponía en mi corazón pasos, yo me inventaba pasos. Siendo pequeña, no tenía tanta experiencia, pero aún así Dios me daba la oportunidad de que quizás en algún momento cuando las grandes estaban sacando una danza y no sabían exactamente qué pasos hacer, ahí estaba yo y ellas me seguían. O sea, fue algo así como que de Dios, que poco a poco Dios fue preparándome, procesándome, puliéndome para lo que venía más adelante. Entonces, cuán importante es tener como ese tiempo de espera, ese tiempo de preparación, ese tiempo de búsqueda y ese tiempo donde tú te estás puliendo para hacer algo valioso para Dios. Entonces, bueno, fui creciendo así poco a poco, poco a poco. Había momentos en la vida donde yo quizás no me portaba bien en la casa, donde yo quizás no quería obedecer, no quería someterme, y mi mamá era la primera que me decía, no, tú no vas a ir, estás castigada, no puedes danzar, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, voy a delegar a otra persona, pero tú no estás apta para ese cargo que te voy a encomendar a ti. Así que mejor te quedas en la casa, analizas lo que hiciste y la próxima, cuando ya te hayas portado mejor, lo haces. Y así pasó muchas veces. Yo tuve que ser muy procesada. Yo comencé a danzar primero arriba. Recuerdo que en esa época la iglesia era un mezanine. Yo danzaba arriba, en las escaleras por ahí. A veces me tocaba en las escaleras, a veces me tocaba en la parte de alrededor con las demás personas, y algunas chicas danzaban abajo.
Yo no siempre dancé adelante, yo no siempre estuve primerita, yo no siempre lideré, no siempre enseñé. Tenía una maestra de danza en esa época, me enseñaban. Muchas veces dancé atrás, muchas veces me tocó ser liderada, ser dirigida por otra persona y yo encantada de la vida porque amaba servir al Señor, amaba lo que hacía, amaba la danza y yo era feliz, independientemente del cargo del puesto que me habían puesto. Pero yo sabía que en algún momento en la vida Dios me iba a levantar mucho más y que yo debía ser más perseverante, debía ser más diligente, debía trabajar más para la obra del Señor, sin estar esperando recibir nada a cambio, sino de corazón para Él, y así siempre lo hice por mucho tiempo. Entonces pasaron los años, a los 13 años fui maestra de danza por primera vez. Comencé en las clases en la academia, comencé a darles clases a las alumnas, a las niñitas primero, o sea, comencé como maestra de danza de niñas, pero de la academia, no del ministerio en sí. Entonces, de ahí yo comencé, me fui desarrollando, fui tomando experiencia en eso. Luego de eso, a los 15 años, de ahí ya comencé a ser maestra de la academia, pero en las grandes, enseñando ya algo más avanzado a aquellas personas que ya tenían más experiencia. Desde ahí poco a poco Dios fue ayudándome, dándome la experiencia mayor, dándome la sabiduría necesaria para poder instruir a otros, porque yo era pequeña y yo siendo pequeña le enseñaba a gente adulta, gente de mucha más edad, y Dios me ayudaba, me daba mucha sabiduría, fui aprendiendo poco a poco a poder ejercer ese cargo, ejercer esa labor, enseñar bajo un pensum académico, también con mucha dirección del Señor. Entonces pasó el tiempo, creo que ya más o menos a los 16, 17... Dios me permitió y me dio el privilegio de ahí ya comenzar y poder enseñar a las chicas el ministerio de danza, que ya ahí era como un rango mayor y ahí era como que algo ya más elevado, de más compromiso y más responsabilidad. Entonces después de eso yo comencé a enseñar a las niñas, a veces enseñaba también a las grandes en la academia y también en esa misma época me tocó enseñar a las chicas del ministerio. O sea, ya era como un trabajo más arduo, un trabajo mayor, con más responsabilidad, un poquito más complicado, pero yo era encantada de la vida. O sea, mientras más cosas me ponían a hacer a mí, yo lo hacía con el corazón a Dios y yo estaba feliz porque yo quería ocupar mi tiempo para servir a Dios. O sea, siempre esa ha sido como que mi meta desde pequeña. Siempre me lo han inculcado, siempre me han enseñado que Dios es primero, que el servicio de Dios es primero. O sea, es algo que ya a mí me apasiona, que sé que a Dios hay que darle lo mejor y que uno tiene que estar entregada al 100% al ministerio. Entonces, pasó mucho tiempo, Dios me fue dando la sabiduría, mucha gente me comenzó a convocar, muchas personas comenzaron a escribirme, a llamarme, ya no solo como academia y ministerio de danzas Exibá, sino ya como Rebeca Gobea. Mucha gente comenzó a decir, bueno, yo quiero que vengas acá a mi iglesia, quiero que viajes a tal lugar, quiero que vengas a tal país, a dar un seminario, a dar una conferencia, a enseñar lo que tú sabes, la danza. Poco a poco fue esto, o sea, fue algo que Dios mismo fue haciendo como que sus etapas, sus procesos en mi vida. Porque créanme que si hubiese sido así de golpe, yo a lo mejor ahorita no sé cómo pensaría o no sé qué actitud tuviera ante las situaciones o las cosas, o ante las personas o ante lo que yo pienso que soy. Entonces, ¿cuán importante es ser procesados ministerialmente? ¿Cuán importante es tener un tiempo de stand-by, un tiempo de preparación para Dios, para luego ponerte a un lugar, el lugar que Dios quiere para ti? Porque no muchas veces vas a hacer cabeza, muchas veces vas a hacer otra parte del cuerpo, porque todos somos importantes dentro del cuerpo de Cristo y cada parte del cuerpo hace un rol diferente. Todos somos necesarios y donde Dios te ha puesto, ahí Dios te necesita. Eso de ahí tenlo siempre presente. Nunca te pongas a pensar, ay sí, ¿por qué esta persona tiene esto? ¿Por qué yo no tengo esto? Yo quiero servir a Dios en esto. ¿Por qué no me permiten hacerlo? O sea, todo es en su tiempo. Todo es bajo la voluntad de Dios. Dios sabe cómo hacer las cosas. Dios te tiene tu lugar designado y preparado. Pero todo es en el tiempo perfecto de Dios. Muchas veces queremos acelerar los tiempos. Queremos que sea ya. Y no queremos pagar el precio. Por eso cuando ya estamos en el lugar, no valoramos en el lugar que estamos. Porque rápidamente nos pusieron, ay sí, o sea, o a veces por nuestro talento nos colocan en tal posición, pero no ven el corazón, no ven que realmente estemos en búsqueda con el Señor, en la espiritualidad. O sea, son muchas cosas, no es tanto el talento. Tiene que haber una balanza estable de tu talento con la búsqueda con Dios.
Pero si no tienes la búsqueda con Dios y solo tienes talento, o sea, quizás puede que te pongan en un lugar, pero rapidito vas a bajar porque no hay respaldo de Dios. No está Dios en esa decisión, simplemente son tus emociones, simplemente es lo que tú sabes, simplemente es tu talento, lo que has desarrollado, lo que has aprendido profesionalmente, lo que te has preparado, pero de ahí no hay unción, no hay búsqueda, no hay comunión, o sea, todo es acorde, todo es uno solo. Si tienes uno, debes tener el otro para poder servir a Dios. Y no esperes que te pongan rápido en una posición o no esperes que te den algo a cambio, porque no se trata de un beneficio propio, sino que realmente sea algo que solo sea para Dios, que tú tengas presente que lo que vas a hacer lo vas a hacer para Dios. Todo es como que una fusión completa, que cuando tú unes todo eso se hace algo poderoso y tú puedes servir por completo al Señor, tú puedes hacer las cosas en su totalidad, no a medias, porque no se trata de hacer las cosas a medias, tienes que hacer las cosas completas. Si vas a hacer algo para Dios, tienes que hacerlo completo. Si tienes que prepararte en toda área y tienes que ser, por supuesto, lo más importante, procesado. Si no eres procesado, no vas a valorar el lugar donde te han puesto y donde Dios te ha designado. Porque si no, lastimosamente vas a estar en algún lugar, pero no vas a valorar. Como por ahí dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ya cuando lo pierdas, ahí te vas a dar cuenta. No hice bien esto, no hice bien lo otro. Me pusieron en tal lugar por tal cosa. Y muchas veces, en algunos casos, tiene harto que ver el líder y la persona que esté encargada, porque no permiten que sus ovejas paguen el precio para poder llegar a una posición, sino que lo ven rapidito, este tiene talento, este canta bonito, este danza bonito, pongámoslos en tal lugar, pongámoslos como maestro, pongámoslos como líder, y ahí es donde cometen un gravísimo error, porque luego se dan cuenta que cometieron un error y muchas veces le causan un daño a esa persona, porque luego se termina retirando el ministerio y se termina apartando de Dios. ¿Y qué hicimos? Nada, más bien fuimos de tropiezo porque pusimos tan rápidamente a una posición a esa persona que no había sido procesado ni pulido en Dios. Y miren que mi mamá, siendo mi mamá, pudo haber hecho algo diferente en mí. Simplemente pudo haber tomado la decisión de ponerme en un lugar o en una posición o designarme en algún grupo o estar en el ministerio y ser la maestra principal rápidamente sin haber pagado un precio. Pero mi mamá fue muy sabia en ese aspecto, a ella también la inculcaron de esa manera y también fue procesada en ese sentido. Y yo le doy gracias a Dios por los líderes que tengo, por mis papás, por mi familia, por todo ese equipo pastoral también que ha sabido llevarme, ha sabido encaminarme, alinearme. Quizás en ese momento vieron mi potencial, pero esperaron un tiempo prudente para decir, ok, ya estás preparada, tienes la experiencia ahora ya grande, mayor, entonces puedes hacerlo. Es malo que yo lo diga, pero lo voy a decir. Hay personas que me dicen, tú eres como muy prudente, tú eres como muy experimentada, tú eres más sabia, tú eres más centrada, tú eres esto, tú eres lo otro, y yo creo que todo se debe a mi proceso ministerial, a lo que yo tuve que pasar, a lo que yo tuve que quizás muchas veces padecer, a las pruebas también, a las dificultades que viví y todas esas etapas bonitas que yo tuve de poco a poco iniciar como una oveja, luego como maestra de cierto grupo, así como que levemente de niñas, después de grandes, después ya un rango mayor, luego como maestra principal, ahora como líder y bueno, tantas cosas. Y realmente yo siento que ha sido etapas que yo las he disfrutado, que las he vivido, que he aprendido, que me han enseñado de la mejor manera con mucha paciencia. Y aunque quizás yo no tenía como un rango mayor o una posición, siempre me gustaba prepararme, siempre me gustaba aprender. Aparte de lo que me enseñaban, pues, mis líderes y el ministerio, todo lo demás, siempre me gustaba como que ver más allá, profundizar más, indagar más, investigar más en lo que me gustaba hacer en la danza. Hay tantos estilos e instrumentos. O sea, la mayoría de cosas yo empíricamente las aprendí, gracias a Dios. El Espíritu Santo puso mucha sabiduría. Dios me dio bastante discernimiento, bastantes pasos, o sea, imaginación, creatividad, algo que mucha gente también se sorprendía en esa época porque yo era chiquita, entonces era algo como que solamente Dios lo podía hacer. Y la verdad que fueron experiencias muy muy bonitas que yo siempre las voy a recordar porque fue parte de mí, fue parte de mi crecimiento, mi madurez en Cristo, porque si yo no hubiese pasado por todo esto, quizás no sé cómo pensaría ahora, ¿no? Pero
doy gracias a Dios porque Él es bueno y Él hace las cosas perfectas. Y bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Si eres nuevo aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.